Pacífica 90.7 FM se siente. Regresamos con Neuronas al Aire por la 90.7. Ángel, hoy vamos a tocar de nuevo el TDAH, segunda parte. ¿Qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Okay. ¿Cuál es el concepto claro para que de esta manera nosotros que somos de la consulta para la comunidad, ellos no entiendan sobre este tema? Sí, fíjate, ¿verdad? Como lo comentábamos en el programa anterior, el TDAH viene siendo considerado, ¿verdad?, por muchos, a veces un problema que no existe, a veces como que sí, en verdad, no, el niño es tremendo y sencillamente es eso, pero cuando uno lo aborda desde un punto de vista médico, entiende que el TDAH es una entidad clínica bien establecida, donde predominan síntomas como la hiperactividad, la impulsividad e incluso el déficit de atención, que muchas veces es en la columna vertebral de este trastorno de la parte conductual, ¿ok? Se conoce como un trastorno de la parte neuroconductual. ¿Y qué es importante del TDAH? Que de no tratarlo desde el punto de vista multidisciplinario, bien sea a través del abordaje psicológico, psicopedagógico, del médico, pues como tal, neurólogo pediatra o a veces psiquiatra, según sea el caso, la evolución no va a ser favorable. Muy importante. También es importante recordar que no es un tema de moda. Esto existe y hay que darle la importancia, porque si no se convierten esos niños en estigmas sociales. Muchas veces, Ángel, terminan siendo maltratados, porque ¿qué dice el padre en la casa? Ese niño es tremendo, ese niño es inquieto, ese no lo obedece. Y lo importante es que esta sintomatología, que ya vamos a describir cuál, se debe presentar en varios ambientes, no en un solo ambiente. Es decir, en casa, en la escuela, en ambientes en la calle, casa y escuela. Eso es importante. ¿Qué sintomatología esperan esos padres, Ángel, para decir, hoy en mi casa tengo un hijo, un sobrino, un nieto hiperactivo o inatento? Sí, ese elemento que acabas de describir, que la sintomatología de hiperactividad, inquietud, impulsividad, déficit de atención, está presente en varios ambientes. Está presente a nivel escolar, a nivel de la casa, a nivel de la calle, ¿ok? Son muchos niños que les cuesta terminar las asignaciones que se les indican. Pueden iniciar una actividad y la dejan de forma inconclusa. Muchas veces suelen ser impulsivos. ¿Qué significa ser impulsivo? Vulnera el espacio de otros porque no tienen ese control, ese límite. También la hiperactividad, que significa esas conductas hipercinéticas en la cual el paciente está muy intranquilo sin fijarse o quedarse tranquilo en una sola posición, ¿ok? Eso desde el punto de vista sintomático. Y algo muy común, Ángel, también que se ve en los déficits de atención es que pierden los útiles escolares, el borrador, el lápiz. Es muy frecuente que la mamá los refiera, o no copiar de la pizarra al cuaderno, se distraen con mucha facilidad. Ok, hay que entender que el TDAH, como una entidad neuroconductual, es una entidad clínica bien establecida, tiene un componente, digamos, genético también. Es decir, si alguno de los familiares, bien sea los padres en primera línea, presentaron este diagnóstico o presentaron conductas similares, muy posiblemente eso forma parte de la herencia. Usted tiene un porcentaje de herencia. Además, esto va combinado con el entorno social y familiar. Por tanto, un paciente que tiene una conducta hiperactiva, que usted sabe que el niño es inquieto y además las condiciones tanto de la casa como de la escuela no ayudan a que mejore esa hiperactividad, el problema puede agravarse. Esto va dado porque, como todo trastorno neuroquímico o neurobiológico, tiene a nivel del cerebro una serie de sustancias que están de alguna forma funcionando de manera inadecuada. Esas sustancias se llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores, de hecho, son la base del abordaje terapéutico farmacológico. Entiéndase, el TDAH es una entidad clínica, pero que tiene también un origen biológico, genético y social. Sí, es que de hecho lo hablan como una convergencia ambiente y lo que es la parte de la parte genética como tal. Y recordar en la parte de la sintomatología, Ángel, que no solamente que se presente en el hogar, en la casa, en la escuela, sino que esa sintomatología debe durar más de 6 meses. Eso es importantísimo recordarlo. Lo otro que siempre nos preguntan los familiares, y una pregunta que nos está llegando, es que si este trastorno lo sufren las personas adultas. Sí,
sí lo sufren las Sí, personas señor. adultas. Ok, el TDAH acompaña al niño en la escuela, lo acompaña en la casa y lo puede acompañar en la adolescencia y pasar a la adultez. Muchas partes de lo que es abandono escolar, abandono de la universidad, personas que a nivel laboral son conflictivas, personas que no son entendidas por su entorno laboral, pueden tener algún tipo de problema que nunca se atendió de niño. Y eso es el problema de banalizar el niño hiperactivo como componente clínico. Muchas personas no lo entienden como una entidad que debe ser tratada y sencillamente no, ese niño vamos a darle unos correazos o vamos a gritarlo, y eso no va a solventar el problema. Recuerden que es una entidad clínica que está conformada por una serie de síntomas que ameritan un abordaje multidisciplinario a nivel psicológico, psicopedagógico y muchas veces neurofarmacológico. Sí, yo digo que hay que categorizarlo así. Primero los padres, porque son muchas veces trastorno, son los maestros los que hacen un llamado de atención. El niño no está prestando atención en clase, se le olvida contestar o molesta a sus compañeros, da vuelta alrededor del pupitre, no se sienta, se quiere salir del salón. Entonces sería así, padre, el psicólogo, psiquiatra, muchas veces necesitan terapia ocupacional por los trastornos de coordinación que estos pacientes presentan, los trastornos visuales, su trastorno de la motricidad fina, un terapista del lenguaje en el caso de que tenga un trastorno del lenguaje, y recordar que estos trastornos pueden venir con comorbilidades como son los TIP, las epilepsia, pueden presentar un paciente con trastorno. Y otro elemento importante, que el TDAH no viene solo a veces, sino que viene con un acompañante clínico. Es lo que nosotros los médicos llamamos comorbilidades. Lo que te estaba comentando. Dentro de la parte de las comorbilidades, que bien estabas comentando, está la parte de lo que es la ansiedad, está la depresión, están los tics. Los trastornos obsesivo-compulsivos, que hay que prestarle atención. La bipolaridad incluso, síntomas esquiciformes. Es decir, existe una serie de entidades asociadas al TDAH. Y la importancia de hablar de este tema, y que lo hemos venido hablando, es porque hago énfasis, son niños que son maltratados, muchas veces son de estigmas sociales, son alejados, la misma familia muchas veces se cohíbe de salir a una fiesta o una reunión familiar con este tipo de pacientes por la Muy bien, entonces resulta que este tema es muy importante, sin embargo estamos ya en aras del tiempo también. No queremos dar por finalizado este tema sin resaltar el papel que tienen los docentes, los maestros, en fin, todo el entorno del niño. De hecho, nosotros hemos hecho un gran trabajo con la parte de las charlas que hemos venido dando en los colegios, acerca de concientizar sobre esta condición, que eso es en línea general muy importante. También, Ángel, con respecto a la condición como tal, a este trastorno del déficit de atención e hiperactividad, recordar que no todos los pacientes tienen la misma sintomatología. Hay unos que predominan más la parte de hiperactividad, otros que predominan más la parte de atención, otros impulsividad, o puede ser mixto. Importante, se nos olvidaba plantear que cuál es el abordaje que le va a hacer el neurólogo a este niño. Exacto. El neurólogo debe descartar si existe un componente orgánico cerebral o una lesión a nivel cerebral que esté originando esta sintomatología a nivel del niño, ¿ok? Por eso muchas veces un paciente con TDAH se le termina realizando un estudio de tipo electroencefalográfico o una neuroimagen según sea el caso particular de cada niño. Es decir, muchas veces cuando su hijo lo evalúa el neurólogo, va a ser necesario la realización de un estudio paraclínico llamado electroencefalograma. Es importante, hoy en día también estamos haciendo el aula virtual, que es el único en Venezuela, en donde estamos realizando para descartar, claro, esto no hace el diagnóstico, te ayuda a confirmar el diagnóstico psicológico y psiquiátrico, es bien interesante, y se simula un estudio en donde el paciente simula que está en el salón de clase y le ponen los distractores. De verdad que bien interesante. Bueno, yo pienso que hemos resaltado ya lo que es el concepto, la clasificación, los síntomas, cuál es el tratamiento más importante y por supuesto el papel que juega el factor social en el caso del TDAH. Que nos hagan llegar sus preguntas a través de Instagram. Nos están haciendo una pregunta ahorita, que cuál es la influencia del dulce o lo que es el café en estos pacientes. La gasolina del cerebro es el azúcar, ¿ok? Y eso es importante. Si el niño ya es inquieto, ya es hiperactivo y se le da algo que lo estimule aún más, eso repercute en que las conductas hiperactivas aún sean más marcadas, sean mayores. Y hay que llamar la atención también, Ángel, que en estos pacientes, más que el grito, más que las correas, más que el maltrato como tal, es
tener la conciencia como padre de que mi hijo tiene un trastorno y que lo voy a ayudar de diferentes formas. Sí, no banalizarlo. No que banalizarlo. Eso lo hemos visto, que a veces nos llegan tardíamente, ya cuando son adolescentes, que muchos de estos niños se han hecho estudios cuando llegan adolescentes y no se tratan, caen en problemas muy delicados. Así es. Incluso la deserción de la escuela, el caer en drogas, etcétera. No todos cursan así, pero es un factor de riesgo a considerar. Es un factor de riesgo a considerar importante. Otra de las preguntas que nos están comentando, ¿qué hacer en el momento que me diagnostican o que una maestra, comentan aquí, cuando una maestra me da la sintomatología, ¿qué hago? Ok, nunca banalizar lo que dice la maestra, no caer en conflictos con la maestra por esa razón. Sencillamente llevar al paciente al especialista para que sea abordado y determinar si esos síntomas corresponden realmente al trastorno por déficit de atención e hiperactividad llamado TDAH. Sí, y preguntan aquí que si es al pediatra o al neurólogo, refieren que se puede llevar al neurólogo y el neurólogo viene siendo el director motriz de esta condición y dependiendo, porque el paciente hay que individualizarlo para el tratamiento. Cuando regresemos vamos a hablar de tratamiento, pero ahorita... No, vamos a terminar el tema completo. El tratamiento como tal, Ángel, ¿cómo haríamos con el tratamiento? Ok, el tratamiento es farmacológico y no farmacológico. El no farmacológico tiene que ser la entrada. Usted tiene que hacerlo ver con la parte psicológica, psicopedagógica, el abordaje de los otros terapeutas, incluso ocupacionales, de lenguaje, porque muchos de estos pacientes pueden tener trastornos expresivos del lenguaje y por eso se hace necesario la terapia del lenguaje en muchos casos. ¿Okay? En conclusión, es un tratamiento multidisciplinario. Y es el neurólogo quien en línea general lleva las directrices y el que, dependiendo de su evaluación, decide los estudios y el equipo de trabajo. Pero lo importante aquí es que es con un equipo de trabajo que tenemos que evaluar al paciente. Y los padres son como decir, la base fundamental del paciente. Bueno, entonces damos por concluido lo que es lo referente al tema o al neurotema de hoy, que es el TDAH. Esperamos pues que haya sido de su provecho para quienes nos escuchan y por supuesto cuando son ya las 3:30 de la tarde, vamos a continuar con un micro muy importante que deseamos que usted pueda escuchar. Héctor Lavoe en el impresionante mundo de la salud, sin no antes escuchar un maravilloso tema musical.